están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un canal para aprender la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para aprender de profecías, para aumentar la fe y la esperanza. Bien, en esta mañana quería tratar el primer mandamiento bíblico, continuando con la serie de estudios bíblicos. Ya hemos visto la vigencia de los 10 mandamientos y en esta mañana vamos a ver el primer mandamiento. Les recuerdo que, a nosotros se nos ha enseñado desde la niñez un mandamiento que corresponde al catecismo católico, no corresponde a la Biblia. Si ustedes ven en sus Biblias, van a ver una diferencia entre el catecismo, los 10 mandamientos del catecismo católico y los 10 mandamientos bíblicos, que son diferentes, ¿sí? Si ustedes quieren ver en sus Biblias, pueden verlo. Los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17, y después está en Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 21. Ahí van a ver los 10 mandamientos verdaderos, no los que se nos han enseñado desde niños, porque los 10 mandamientos del catecismo han sido cambiados, pero en la Biblia hay otros 10 mandamientos. Bueno, el primer mandamiento dice, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto quiere decir que nosotros no podemos adorar o venerar a otro Dios más que al Dios verdadero. Según algunas traducciones católicas modernas, se le llama Yahvé. En algunas traducciones católicas antiguas se le llamaba Jehová, y en las traducciones protestantes también se le llama Jehová. Pero ese no es el tema que vamos a ver en esta mañana en el nombre de Dios, sino el tema de no adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Para mucha gente este mandamiento no es difícil de guardarlo, porque mucha gente dice: bueno, pero yo no adoro a otro Dios, adoro al Dios verdadero, al Dios de mis padres, al Dios que se me ha enseñado desde niño, al Dios de la Biblia. Pero este mandamiento realmente muchas veces deja mucho que desear. Este es el mandamiento más difícil de cumplir, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver en esta mañana en Primera de Samuel, capítulo 15, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, y en el versículo 22 y 23. Aquí vamos a ver una charla que tuvo el profeta Samuel con el rey Saúl, porque el rey Saúl había desobedecido una orden de Dios que Dios le había dado al profeta Samuel para que el rey Saúl la cumpla. Pero el rey Saúl había cumplido a la mitad lo que Dios le había pedido. Entonces aquí el profeta Samuel lo reprende a Saúl y le dice, Primera de Samuel 15, 22: y Samuel dijo: ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí, ¿qué le dice el profeta Samuel? Que no se complace tanto Dios en sacrificios religiosos, en ritos, ordenanzas que nosotros podamos hacer, sino en que se obedezca a la palabra de Dios. Dios quiere que se obedezca a su palabra. Y dice, el prestar atención es más importante que cualquier otro sacrificio que nosotros podamos hacer delante de Dios. Por eso, este mandamiento está relacionado con la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Acá, ¿qué significa ídolo? Ídolo es otro Dios que no sea el Dios verdadero. Por eso dice Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, cuando nosotros no queremos obedecer a la palabra de Dios, nosotros estamos constituyéndonos en un Dios ajeno. Es más, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la palabra de Dios, entonces estamos desobedeciendo.
Y dice Samuel que el desobedecer a la palabra de Dios es como una especie de idolatría, ¿sí? Es tener un Dios ajeno. En este caso sería nosotros mismos, porque en vez de hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo o lo que yo les mando? Por eso, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, también tenemos que decir que Jesús es nuestro Señor y que Él domina sobre nuestras vidas, no nosotros mismos ni nuestros impulsos carnales. Bien, vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 19, en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículo 19, que nos sigue diciendo la palabra de Dios referente a este mandamiento. Vamos a leerlo desde el 17, dice el apóstol Pablo: hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá dice que hay un grupo de personas que se dejan llevar por su vientre, por eso dice cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Había personas que se introducían dentro de la iglesia y que trataban de sacar a los cristianos, o eran personas que llevaban una doble vida y que se dejaban llevar por la complacencia propia, como dicen otras traducciones. En esta traducción Reina Valera 1960 dice cuyo Dios es el vientre, en otras traducciones dice cuyo Dios es la complacencia propia. Y yo estaba buscando, profundizando en la palabra vientre, y muchas veces el vientre está relacionado con los órganos, tanto con los órganos sexuales y también tanto con el aparato digestivo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que hay mucha gente que se lleva por sus deseos carnales, ya sea por sus deseos sexuales o por los deseos, por los apetitos de la carne, ya sea por la glotonería, por la gula. Se deja llevar por los deseos y no por la obediencia a Dios. Eso es lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo. Bien, vamos a ver qué es la complacencia propia de la cual habla el apóstol Pablo. Vamos a ver una lista de pecados que nos llevan a muchas veces a obedecer la complacencia propia y no obedecerlo a Dios. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, en el versículo del 19 al 21, y vamos a ver que cuando nosotros obedecemos a los apetitos de la carne, estamos desobedeciendo a Dios. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo desde el 16 al 21, dice: digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran. Acá estamos viendo la lucha que nosotros tenemos muchas veces contra, o sea, que tiene el Espíritu Santo en nosotros contra los deseos de la carne. Sabemos que muchas veces nuestro espíritu lucha contra los deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, yo en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de la muerte y a la ley del pecado. Entonces por eso él mismo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si yo he creído en Cristo, si yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, el Espíritu Santo va a luchar en contra de mis deseos carnales, pero yo no le debo permitir a mi propio cuerpo que me domine, a mis propios deseos. Por eso dice en el versículo 18, dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que es masturbación, lascivia,
todo tipo de pecado sexual, pornografía y esas cosas, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, que son fiestas sexuales, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que nos está nombrando prácticamente lo mismo el apóstol Pablo, pero vamos a verlo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Aquí nos está hablando justamente de todo ese tipo de cosas que nos llevan a un deseo desordenado, como ser la idolatría, el adulterio y relaciones en contra de la naturaleza que nosotros tenemos. Bien, vamos a ver que también el amor al mundo es una especie de idolatría. En 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan, en el capítulo 2, vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. 1 de Juan capítulo 2 del 15 en adelante dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá nos dice claramente el apóstol Juan que nosotros no tenemos que amar las cosas pecaminosas de este mundo. Muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo, como ser, por ejemplo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, como ser el adulterio, que muchas veces el adulterio se comete también en el espíritu. Por eso Jesús lo dice claramente en Mateo capítulo 5, y ya lo vamos a ver. También habla de los deseos de la carne. Muchas veces los deseos carnales nos llevan a cometer cosas tremendas o terribles, por ejemplo el adulterio, o otro tipo de deseo, por ejemplo la avaricia, el amor al dinero, y ese tipo de cosas que nos llevan a hacer muchas cosas malas. También dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Y qué es la vanagloria? Son aquellas cosas vanas. Muchas veces vemos la gente que compite por tener la mejor casa, el mejor auto, se compiten entre los vecinos, se envidian y ese tipo de cosas. Muchas veces vemos la gente famosa que lo único que quiere es fama y más dinero, y eso realmente no los llena. Ellos sienten un vacío tremendo. Sabemos muchos casos de muchos ricos y famosos que se suicidan. ¿Por qué? Porque realmente no son felices con ese tipo de cosas. Por eso la Biblia es clara y dice que aquellos que aman las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso nosotros tenemos que seguir a Dios, seguir su voluntad, amar a Dios y al prójimo, y no aferrarnos a las cosas de este mundo, a las cosas pecaminosas de este mundo, que muchas veces nos llevan a cometer actos pecaminosos e ir en contra de la voluntad de Dios. Bien, vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla o codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Acá nos está diciendo claramente el Señor Jesucristo que el pecado también muchas veces se puede cometer lo que es en el espíritu o en el corazón. No solamente el adulterio, no es solamente el hecho de acostarme con otra mujer que no sea mi esposa, sino el hecho de
codiciar a otra mujer, desear a otra mujer, esto también es pecado contado por Dios, ¿sí? O sea, el pecado no es solamente lo que se lleva al hecho, sino también lo que se piensa en el espíritu, lo que se concibe en el corazón. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 7 del 21 al 23, dice, vamos a leerlo, Marcos 7 del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que son los pecados sexuales, como la pornografía, la masturbación, todos esos pecados, la envidia, la maledicencia, que son las malas palabras, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, por eso esto se constituye en un Dios ajeno. Todas aquellas cosas que nos llevan a pecar, aquellas cosas que nos llevan a desobedecer a Dios se constituyen en un Dios ajeno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y lo mismo Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces creemos que este mandamiento es muy fácil de cumplir porque nosotros vamos a la iglesia, adoramos a Dios, cantamos a Dios, estudiamos la Biblia y nosotros pensamos que realmente estamos obedeciendo este mandamiento, pero muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, desobedecemos la palabra de Dios, estamos, por así decirlo, adorando las cosas de este mundo, adorando nuestros deseos carnales. Por lo tanto, esto se constituye en un Dios ajeno, ¿sí? Bien, vamos a ver que la avaricia es otro tipo de Dios ajeno. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, que nos dice el apóstol Pablo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice... Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas cosas necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí claramente nos muestra que la avaricia muchas veces lleva a la persona a cometer pecados, por ejemplo, como ser estafas, robos, asesinatos por la avaricia. No hay nada de malo en ser ambicioso, en querer tener más, querer tener una linda casa, un hermoso auto o crecer económicamente, eso no está mal. Lo que está mal es cuando viene otro, si se puede decir, otro escalafón, otro escalón, que es la avaricia, ¿sí? Porque yo puedo ser, como dije recién, yo puedo tener, anhelar muchas cosas, puedo ser una persona ambiciosa, pero otro escalón fuera de la ambición sería la avaricia, que me lleva a hacer y cometer otro tipo de cosas o pecados. Bien, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24, nos habla de lo mismo. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay nada de malo en querer ser rico, pero si eso me lleva a desobedecer la palabra de Dios, si eso me lleva a perder mi comunión con Dios, si el dinero me lleva a perder mi comunión con Dios o la avaricia, en realidad no estoy sirviendo a Dios, sino al dinero. Mucha gente hace ese tipo de cosas. Hay gente que muchas veces pierde mucho tiempo en el trabajo y descuida la familia, descuida la relación con Dios por el hecho de enriquecerse ya por demás. Eso es lo que es la avaricia. Bien, vamos a ver
que hay fuertes dioses que quieren dominarnos. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12, que nos dice, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces la gente se deja dominar por los vicios, ya sea por el cigarrillo, por las bebidas alcohólicas, por las drogas, por la pornografía, por otro tipo de vicios. Muchas veces se deja dominar la gente. Y la gente se deja también dominar por el pecado, por el adulterio, la fornicación. Por ejemplo, hay personas que se dejan dominar por el juego, pierden mucho dinero en el juego. Por eso la Biblia prohíbe los juegos de azar y ese tipo de cosas, las apuestas y ese tipo de cosas. Lamentablemente mucha gente está metido en estas cosas. Nosotros vemos que el dios del alcohol, por ejemplo, destruye las familias. El cigarrillo, por ejemplo, hay mucha gente que no la puede dejar, le causa ansiedad, le genera ansiedad, y eso lo lleva a destruir su cuerpo. Y la Biblia claramente dice, en 1 de Corintios, si no me equivoco, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y dice Dios que aquel que destruyere su cuerpo, yo lo destruiré a él. Hablando de la destrucción final de los impíos. Por eso nosotros no debemos dejarnos dominar por los vicios o por las cosas pecaminosas de este mundo, aquellas cosas nocivas, aquellas cosas que nos hacen mal. Bien, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7, pero yo voy a leer una Biblia NBI. Le dice Dios a Caín: el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo a él. O sea, muchas veces el pecado nos quiere dominar a nosotros. Las cosas de este mundo nos quieren dominar a nosotros. Muchas veces los deseos carnales nos quieren dominar también, pero nosotros debemos dominarlos a ellos. También hay otros pecados como ser la glotonería, el adulterio, o muchas veces también para muchas personas el fútbol se puede convertir en una especie de idolatría, porque muchas veces idolatran a esos ídolos del fútbol, o hay mucha gente que pierde mucho dinero yendo a la cancha y descuida ese dinero para dárselo a su familia, para ayudar a su familia. Muchas veces son todas aquellas cosas que nos causan una especie de idolatría. Por ejemplo, también puede haber una especie de idolatría por algún músico, algún cantante. Eso también nos lleva a una especie de idolatría, a pasar mucho tiempo con esos ídolos mundanos, y nos llevan a gastar mucho tiempo, mucho dinero, y muchas veces nos olvidamos de la adoración a Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de la familia por este tipo de cosas. Bueno, espero que este tema sea de bendición para muchas personas, y realmente vemos que este mandamiento no es tan fácil de cumplir, porque existen muchos fuertes dioses ajenos que nos quieren dominar. Cuando la persona se deja llevar por ese tipo de cosas o se deja dominar por algún vicio, eso se constituye también en un dios ajeno. Y lo que también hemos visto que se constituye en un dios ajeno es la desobediencia a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no lo que Dios nos dice. Bien, espero que este tema sea de bendición para todos ustedes, y les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es mi canal que se llama La Biblia Enseña. Espero que se suscriban al canal. Si les ha gustado el tema, por favor denle like y compartan para que otras personas puedan conocer más de la palabra de Dios.